Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Hoy comenzaremos a hablar acerca del velo en la mujer, ya que un seguidor del canal me hizo esta petición y como lo prometido es deuda, hoy lo comenzaremos a desglosar. Este tema se encuentra registrado mayormente en 1 Corintios 11, pero nos va a tocar hacer un recorrido escritural para poder comprender el tema mejor. Comenzaremos por dar una pequeña biografía del autor de Corintios, que es Pablo, y así dar un poco de contexto. Y de acuerdo a Hechos 22:3, dice que Pablo era hijo de padres hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, criado como un judío fariseo, nacido en Tarso de la ciudad de Cilicia, y por eso se le conoce como Pablo de Tarso. Fue instruido por el rabino Gamaliel, recibiendo así una sólida formación teológica hebrea. Hablaba por supuesto hebreo, griego, latín y arameo. Fue formado en la cultura griega y romana y por eso era ciudadano romano. De manera que conocía muy bien ambas culturas y quizás esa fue una de las razones por la que era un candidato perfecto para evangelizar a los gentiles. Escogido por el mismo Jesús en una aparición después de su resurrección. Dejándolo ciego y en medio de su ceguera física, Dios le revela que Él era el Mesías. Una vez revelada esta verdad y su misión, le devuelve la vista tanto física como espiritual. Y como consecuencia, su vida fue transformada. A pesar de su historia, Jesús lo escoge. Tuvo mucha persecución y muchos no creían en Él porque era un perseguidor acérrimo de los creyentes, pero por causa del cambio en su comportamiento fue dando un testimonio diferente. Verdaderamente hay muchas experiencias que vivimos que nos sirven de puente para salir de la oscuridad y entrar a la luz de Cristo. Y el propósito de esta experiencia fue para que difundiera este testimonio, las buenas nuevas del Evangelio y del pronto regreso de Jesús entre los no judíos. Su intención nunca fue fundar una nueva religión, porque él pensaba que Jesús venía realmente pronto. Y Pablo en esta carta habla a los creyentes de Jesús, donde él mismo había formado un grupo de creyentes que se reunían, pero que entre ellos había muchos problemas. Corintos era una ciudad muy idólatra y corrupta. Era una ciudad multicultural y una de las ciudades más influyentes del mundo romano. Era un importante centro de comercio y transporte en toda la región mediterránea. Esta ciudad se encontraba al oeste de Atenas. Ahora que conocemos un poco del contexto de esta historia, podemos dar comienzo a nuestra lectura. 1 Corintios 11:1 y leo: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y comienza Pablo con una declaración muy poderosa y comprometedora, diciéndole a sus seguidores que lo imiten porque ellos saben de dónde él venía, de perseguir a los creyentes por celos de su religión. Pero ahora ellos han sido testigos del cambio que hubo en su vida y todo por causa de esa tremenda experiencia o encuentro con Jesucristo. Ahora él conoce quién es realmente Jesús. Ahora es una nueva criatura que no nos persigue, sino que les ha demostrado que Él camina sobre las huellas de Cristo. Y caminar sobre las huellas de alguien implica que la persona que camina sobre ellas va donde las huellas van. Se detiene cuando las huellas se detienen. De manera que Pablo tiene la certeza de ser un fiel servidor de Cristo. Filipenses 3:17 nos dice: Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. ¿Cuántas personas pueden hacer tal declaración? No muchas realmente. El verso continúa.
Primera de Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Al que gloria, gloria, y al que honra, honra. Pablo los alaba en esta ocasión, porque ha visto que ellos están siguiendo las enseñanzas que él les había compartido. Y eso les demuestra que ellos pueden ver su fidelidad a Dios, y por eso creían. Y las expectaciones de Pablo eran que ellos continuaran con las enseñanzas que se les había compartido y se mantuvieran firmes en ellas. Todo esto me recuerda cuando Yahweh le dijo a Moisés que cuando el pueblo saliera de la esclavitud, tenían que ir a adorarle o a servirle. Pero para hacerlo, primero tenían que salir fuera de Egipto. Y una vez libres de la esclavitud, comenzó Dios a mostrarles que ellos tenían que llevar una vida diferente a la que estaban habituados. Una vida en santidad, queriéndoles decir que de ese momento en adelante, ellos tenían que ser diferentes a los otros pueblos o personas. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Y una vez más la Escritura nos habla que para servir a Jehová es necesario salir de la esclavitud, de los malos hábitos o pecados y vivir en santidad. Efesios 1:15 nos dice que nosotros también fuimos escogidos para vivir en ese tipo de vida, en la santidad en Cristo. Continuamos con el verso 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En este verso, ya Pablo comienza a dar instrucciones sobre el orden de autoridad delegada o jerarquía en el reino de Dios. Tal y como lo dice la palabra reino, es un gobierno, y como tal hay regulaciones y un orden a seguir. Y todo debido a los problemas que se estaban manifestando dentro del grupo de los creyentes de Corinto. Y comienza con el orden de autoridad establecido en la tierra hasta llegar a la autoridad máxima que está en los cielos y en la que todos debemos someternos, la de Dios, que es la cabeza principal. Tal y como lo dice en 1 Corintios 15:28, y comienza Pablo hablándonos con el término de cabeza. Con esto nos lleva a un concepto totalmente hebreo. Cristo, cabeza del varón. Aquí hay dos cositas que quiero desglosar. Primero, que Pablo menciona que la cabeza del varón es Cristo. No parece gran cosa, pero lo es. Porque siempre he escuchado que la cabeza de los hombres es Jesús. Pero aquí Pablo no nos dice que es Jesús, nos dice que es Cristo. Así que expliquemos esto un poco. Hablemos ahora entonces del concepto de cabeza, que los judíos reconocen. La cabeza, aparte de ser parte superior del cuerpo humano, es la sede de la inteligencia, voluntad, conciencia, emociones y sentimientos, lugar donde está la mente, que es la base del control del hombre. Es en la mente o la cabeza donde el hombre toma sus decisiones. Y sabemos que Cristo también es la cabeza de todo aquel que cree en Él. Y lo podemos leer también en Colosenses 1:18, Efesios 5:21 al 24, entre otros. Ok, ya vimos lo que nos quiso decir Pablo con eso de ser cabeza. Esto significa ser el responsable de gobernar, guiar, dirigir. Pero lo principal es que esa cabeza necesita estar sometida a una guianza para poder actuar correctamente. Por eso es que Pablo dice que la cabeza del varón es Cristo. Efesios 1:22 al 23 nos dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Les recomiendo el video de la letra Resh, que les dará una mayor explicación sobre este concepto de cabeza. Veamos ahora la segunda parte del verso de 1 Corintios 11:3, que dice: Cristo es esa cabeza puesto sobre el varón. ¿Por qué Pablo dice que Cristo es esa cabeza puesta sobre el varón y no dice que es Jesús la cabeza puesta sobre el varón?
Esto me llamó a mí la atención porque siempre había pensado que Jesús era nuestra cabeza. ¿Acaso Cristo y Jesús son diferentes identidades? ¿No dice la Biblia que fue Jesús quien murió por nuestros pecados? Romanos 5:10, Juan 3:16 y Romanos 4:25. Y esto aquí lo veo que se está poniendo más interesante. Examinemos qué es lo que nos dice Romanos 4:25 acerca de este tema. Leo: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Esto quiere decir que Jesús es el hombre o el Hijo de Dios, quien fue entregado por Dios mismo para que muriese por nuestros pecados. Pero, ¿por qué tenía que morir? Todo esto comenzó en el jardín del Edén, donde Dios establece leyes espirituales y se las dio a Adán y a Eva. Y era el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de hacerlo morirían. Y al ellos extender sus manos y comer físicamente del fruto del árbol prohibido, desobedecieron a esa ley dada. Y al desobedecerla, inmediatamente ocurrió lo anunciado: la muerte. Pero esa muerte fue espiritual y ellos la sintieron porque se escondieron. Y fue muerte espiritual porque estaban en un lugar espiritual. Por lo tanto, las leyes eran espirituales. Y esa muerte espiritual es una ruptura de la comunicación o relación íntima entre Dios y Adán y Eva. Y por esta razón, Dios los tuvo que sacar del Edén y enviarlos al lugar original de donde ellos fueron creados. No pasaron la prueba, pero ahora ya no podían estar en ese lugar santo, el Edén. Veremos aquí cómo la primera cabeza tiene un ingrediente efectivo para que esta gracia funcione: el amor. Yahweh, antes de sacarlos fuera del Edén, declara su amor a través de la gracia, con la promesa de levantar a alguien que pagara el precio de la desobediencia que ellos acababan de cometer contra las leyes divinas. Y los saca del Edén, haciéndolos pagar de todas maneras las consecuencias de su desobediencia, porque ya no disfrutarían más de ese ambiente en el que habían vivido cómodamente hasta ese momento y con todas las necesidades suplidas. Y Yahweh, en su amor y gracia y misericordia, pone 2 querubines guardando la entrada al jardín, para que no vayan a caer nuevamente en la tentación de ir y alcanzar el árbol de la vida, que era el que aún no habían tocado, porque si lo hacían, vivirían para siempre bajo maldición de la muerte, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y establece así que un hombre, al igual que ellos, tenía ahora que morir en lo físico, pero tenía que ser un hombre puro en lo espiritual, tal y como lo fue Adán y Eva. Eran hombres, pero santos y puros. Así, solo así sería recuperado el estado de santidad original, y el muro que había sido levantado caería. Y ese precio lo tenía que pagar el ungido, el Mesías, el cual Dios mismo levantaría. Pero el enviado no se podía quedar ahí en un sepulcro muerto, porque si él se quedaba en el sepulcro, solo había hecho pagar un precio, el precio establecido para el perdón del pecado cometido, que es la muerte. Y hasta ahí llegó el asunto, y su sacrificio hubiese sido en vano. Por lo tanto, él no podía quedarse ahí en la tumba. El texto continúa diciendo que Dios lo tuvo que resucitar para que fuéramos justificados. Pero, ¿justificados de qué o por qué? ¿Qué significa todo esto? Veamos qué quiere decir la palabra justificación para poder comprender. Etimológicamente, la palabra justificación viene del latín justificatio, que quiere decir demostrar que algo ha sido aceptado o adecuado de acuerdo a la ley o a la moral. Absolver
acto de pronunciar justo a alguien. O sea, que necesitábamos no solo ser perdonados, sino que era necesario que ese pago fuera aceptado de acuerdo al código legal del reino de Dios, por el mismo Dios. Entonces, nuestros pecados fueron pagados con la muerte de un hombre llamado Jesús, que fue el Hijo, el enviado. Pero al resucitarlo, es Dios diciendo que ese sacrificio es aceptado, aprobado, recibido. Por lo tanto, es la resurrección de Jesucristo lo que restaura nuestra comunión original con Dios a su plenitud. Me dio curiosidad. Voy a mirar el significado exacto de la palabra resurrección. Así que veamos qué encontré. Esta palabra viene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir, alzarse una vez más. Y esto me parece espectacular y me da más luz para comprender la profundidad de la resurrección de Jesucristo y por qué ella nos justifica delante del Padre. Porque con ella no solo Jesús recupera su vida física, sino que su resurrección más bien tipifica y anuncia a gritos que ya fuimos aceptados nuevamente para entrar a la presencia del Padre, que se nos ha otorgado el levantamiento o la cancelación de la condena que el pecado nos había dado, muerte, y se levanta o se restaura nuevamente la comunión original con Dios, que se había perdido, que había muerto. Y eso, amigo, sí que es una gran noticia. Siempre lo fue, pero ahora que yo veo de esta manera las cosas, se me magnificó el sentido. ¡Wow! Es realmente un espectáculo. El Espíritu de Dios los resucita y nos declara perdonados. Y ahora somos libres para comenzar de nuevo una nueva vida. Una nueva oportunidad se nos ha sido regalada, gracias a la muerte física del que pagó nuestra deuda, Jesús. ¡Wow! Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Sabes qué, Jesús? Gracias. Gracias te doy públicamente por tu gran sacrificio de amor. Vayamos ahora al siguiente punto, que es entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo? Porque Pablo dice Cristo y no dice Jesús. Aparentemente no hay diferencia, pero sí la hay. Cristo es un término griego para Mashiach en hebreo, y este es un título, no es un nombre, que quiere decir el ungido, Mesías o el enviado para los judíos. La unción con el aceite era utilizado para reconocer a un individuo como el representante de Dios. Por ello, esa práctica establecía la legitimidad de los sacerdotes o monarcas teocráticos como la hebrea. También este título le era dado a los jueces, profetas y enviados o escogidos de parte de Dios, porque fue dado a un persa no judío llamado Ciro el Grande, ya que él había sido escogido para liberar a los judíos del exilio babilónico. Esto lo puedes encontrar en Isaías 45 del 4 al 6. Yo les recomiendo mirar la vida de Ciro el Grande entre la serie Personajes Bíblicos. De todas maneras, pondré en la descripción el video. Esto nos habla que Dios puede escoger, preparar y ungir a cualquiera que Él quiera, de cualquier condición, de cualquier nación, para su servicio. Este ritual es mencionado en la Torá como procedimiento por el cual los reyes de Israel recibían una doble aprobación. Una por parte de los sacerdotes en nombre de Yahweh y otra por parte de los representantes de las tribus en nombre del pueblo. Primera de Samuel 16:13 muestra cuando el rey David fue ungido. Dios le había mostrado a Samuel a quién tendría que ungir como rey
directamente de su parte. Y en el libro de Hechos 13:22, Pablo declara que David fue hallado conforme al corazón de Dios. Hermoso. En Mateo 3:13 vemos el momento en que Jesús fue ungido cuando el mismo Espíritu de Dios descendió sobre su cabeza en forma de paloma, y desde ese momento Jesús fue enviado por el mismo Espíritu para ser probado al desierto. Voy a tratar de explicar un poco mejor de lo que yo pueda lo que significa el título de Mesías o de Cristo. Esto es un título otorgado por el Creador del universo. Viene con un paquete de obligaciones y deberes dados por Dios, que es el que lo otorga o lo imparte. Este título es el que da poder al ungido, puesto que es enviado directamente por Dios para servirle. Cuando usted llama a una persona por su título, sea cual sea su título, usted le está dando un reconocimiento especial a esa persona. Este título dado a Jesús es lo que lo identifica como el escogido por Dios. Es el que lo embiste de poder absoluto. E Isaías nos menciona esa investidura y leo. Isaías 11 del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La principal obligación que conlleva ese título dado a Jesús es que debe establecer el reino de Dios en la tierra de una manera funcional y justa. Y es por eso que cuando Jesús oró en una ocasión dijo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De manera que en su reinado en la tierra, la voluntad del Padre era imperativa, mostrándonos a su vez su ejemplo de sumisión hacia el Padre, su cabeza. Y como todo reino o gobierno debe tener leyes que se deben cumplir para que funcione de acuerdo a su rol. El rol del Mesías o del Cristo era establecer o es establecer el reino de Dios en la tierra, tal y como se le fue dado en el principio en Génesis al hombre. Y se les ordenó establecer el reino de Dios en esta tierra. Y reino implica gobierno. Y con este paquete viene toda la autoridad delegada por Yahweh para tomar decisiones y gobernar libremente junto con Él. Él puede también delegar autoridad para que reciba la ayuda idónea que se necesita para este trabajo. Por lo tanto, lo que Pablo nos está diciendo aquí con eso de Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, esto es una de las principales ordenanzas en el gobierno del reino de los cielos, en la tierra, que es necesario el sometimiento y respeto mutuo, puro gobierno de Dios. Comenzando con el orden de autoridad en familia, porque el reino de Dios está formado por familias, de la misma forma como las 12 tribus y sus familias forman el pueblo de Israel. El reino de Dios en la tierra se forma por familias. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12 que en él muchas familias serían bendecidas. De manera que esos varones tienen que saber que a ellos no se les ha dado esa autoridad o posición para que abusen de ella, sino para que se sometan a quien se las dio, obedeciéndole todos sus mandatos. Pero
que sobre sus cabezas está la responsabilidad de mantener ese orden divino establecido y funcionando en la familia, constituyendo así a una familia como el primer centro de gobierno, y que dependiendo de cómo se maneje ese orden en la familia, así se proyectará en las otras instituciones o entidades, tal y como es el reino de Dios en los cielos. Varones, no crean que porque el Mesías les ha dado esa posición de ser cabezas sobre sus esposas, les está dando carta abierta para querer someterlas a sus caprichos. No, esa no fue la razón. El motivo es más bien que ustedes sean los responsables de darles el soporte necesario, instrucciones, protección, amor y cuidado. Y nuevamente se nos confirma que el principal ingrediente para tal autoridad es el amor. Y no necesariamente es un amor carnal o un amor romántico o eros, sino más bien es el amor ágape, que es el amor incondicional dado por Dios, tal y como lo dice en Efesios 5:25 al 29 que leo. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a su iglesia. Ahora podemos ver por qué Pablo dice Cristo y no Jesús. Jesús es el hombre escogido por Yahweh, al cual le dio ese título, y el nombre de Jesús significa Salvador. Por lo tanto, Jesucristo es el ungido y es el Salvador de los hombres. En esa época había muchísimos varones llamados Jesús, pero ellos no tenían el título que distinguía a nuestro Jesús, el Mesías, de todos los demás Jesús. Lucas 1 del 30 al 33 leo. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. ¿Ven? Aquí está declarando el ángel la misión, el propósito de ese niño que nacería de ella. Esto también lo puedes leer en los otros evangelios: Mateo 1:16, 27:17, Marcos 8:29, Lucas 2:10 al 12 y Juan 1:40-41. Jesús es el enviado a traer el reino de Dios sobre la tierra, reino que los primeros seres humanos creados al pecar perdieron la autoridad de reinar en ella, y así se perdió. Por eso Jesús fue enviado a la tierra para recuperar ese reino legalmente y volverlo a establecer, y es por eso que Él se llama el segundo Adán. Así que Jesús y Cristo es el mismo. La diferencia está en cuando se le llama con su título del enviado o ungido, o si solo se llama por su nombre personal. Cristo le da el título y su nombre le da su propósito de estar en la tierra. Es como decir el rey David o simplemente David. Hay una gran diferencia. Es interesante saber que muchos hombres en la historia se han autodenominado ser el Cristo o el Mesías. Y no debería sorprendernos que aún hoy día muchos se autodenominen profetas, apóstoles, maestros, y hasta cambian la misma palabra de Dios de acuerdo a sus propios pensamientos.
De manera que cada vez que veamos mencionar el término de Cristo, sepamos que se está hablando directamente de la autoridad que da ese título. Y Dios había prometido al rey David que de sus lomos saldría ese elegido. Y por fe sabemos que el elegido fue Jesús. Y digo por fe porque es por fe que lo aceptamos, ya que fe es aquello que creemos aunque nuestros ojos no lo haya visto nunca. Y como lo aceptamos por fe, el Padre nos incluye entre sus hijos, algo que ya lo había prometido a nuestro padre Abraham. Y es por eso que vemos que en algunas porciones bíblicas se menciona a Jesús, en otras a Cristo y en otras a Cristo Jesús o Jesucristo. Gálatas 3:13 nos dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice que Dios maldecirá a cualquiera que muere colgado de un madero. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. De manera que el título de Cristo está lleno del amor ágape, que es el que nos da el poder de soportar, si no todo, muchas pruebas. Hasta aquí tenemos cubierto esta parte del tema de la delegación de autoridad establecida por el ungido Cristo, bajo la dirección directa del Padre, que últimamente es la cabeza de todo y de todos. Y en el próximo video continuaremos con este mismo capítulo, pero comenzaremos con el verso 4 siguiente, hasta dependiendo cómo nos dé el tiempo. No olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas y escudriñelas usted mismo, que nadie le cuente. Solo se las confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.